Ok, hermanos, las expectativas del curso de Apocalipsis que vamos a tomar de hoy, 21 de abril del 2025 hasta el 23 de junio del año en curso, todos los lunes a las 8 horas de Centroamérica, 8 de Nicaragua. Vamos a reunirnos por una hora de 9 a 10 para mí, para ustedes de 8 a 9, para estudiar el libro de Apocalipsis. Obviamente hay requerimientos como toda institución, ¿verdad? Y esto lo es virtual, pero no deja de ser una institución educativa, es lo que se persigue, el objetivo de formar, ¿verdad? Hombres y mujeres, capacitarlos de una manera un poquito más profunda en la palabra del Señor. Así que hermanos, yo les agradezco ese tiempo que ustedes toman, sé que algunos trabajan, sé que otros estudian y gracias por tomar de su tiempo y estudiar acá en la EBS. Yo tengo algunas expectativas, hermanos, para el curso, para los estudiantes, obviamente. Los hermanos que son oyentes, pues ya saben que solamente pueden oír, literalmente, ¿verdad? Para los estudiantes, número uno, puntualidad, o sea, a las 9 en punto, ¿verdad? Eso le va a ir contando a puntualidad, su asistencia. Yo sé que el hermano Fernando Montes, ¿verdad? Ya ustedes saben, tiene sus lineamientos, yo los sigo, ¿verdad? Si no me equivoco, son dos o tres ausencias de manera injustificada, ¿verdad? Usted no puede perder más de dos, ¿verdad? Porque son apenas 10 horas, diez lunes conmigo. Entonces, si usted pierde dos, ya básicamente, ¿verdad? Queda out, por así decirlo. Esas son dos expectativas. La tercera expectativa es que yo espero su participación. Es muy importante que usted participe, que usted me deje ver que está interactuando con la clase, ¿ok? Que usted interactúa con el material que yo les proporcioné hace una semana. Les dejé una tarea, solamente tres estudiantes, tres la han entregado, ¿ok? Yo sé, van a decir, hermano, andaba en San Juan del Sur, andaba en Poneloya, Semana Santa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, eh, la siguiente expectativa es, hermano, ¿verdad? Que yo espero que cuando yo le dé a usted una tarea, usted la entregue antes de nuestra clase el lunes a las 8. ¿Ok? A partir del próximo lunes, ahí está grabado, si usted no me entrega la tarea antes de el lunes a la hora que yo ponga, ¿verdad? Usted no va a poder entrar a la sesión porque seamos honestos, ¿verdad? ¿Qué va a venir a hacer aquí? Puedes quedarse haciendo mejor otra cosa, pero si no leyó el material, si no hizo la tarea, no se preparó, no sabe de lo que vamos a hablar, no sabe el contenido, entonces está de más que esté aquí, ¿verdad? Va a estar como oyente, entonces para a partir del próximo lunes, hermano, escuche, si usted no me entrega la tarea, como la mayoría no la entregó hoy a tiempo, antes de la clase, no va a poder entrar a la clase, por lo menos en esta clase, ¿verdad? Así que, hermano, haciendo esas cosas, díganme si tienen alguna pregunta sobre mis expectativas, sobre los requerimientos. Hable ahorita, ¿verdad? Ahorita es cuando podemos negociar el precio. Ya una vez que estamos en la marcha, no hay vuelta atrás. Sí, hermano, una pregunta. En caso de que esté enfermo, Dice Santiago que llame a los ancianos de la iglesia y le unjan con aceite y pongan las manos y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Ok? Pero si usted me está preguntando por este curso en particular, que yo creo que esa es su pregunta, si usted está enfermo, hermano, obviamente, ¿verdad? Comuníquese conmigo, pero comuníquese a la brevedad, ¿verdad? No va a esperar el lunes a las 7:59 de la noche. Me dice, hermano, fíjese que no hice porque estuve enfermo, ¿ya? Es diferente, me explico. Pero si usted habla conmigo, ¿verdad? Usted me dice, no me tiene que demostrar epicrisis, nada, obviamente, ¿verdad? No estamos a ese nivel. Pero si usted me dice, hermano, deme un chancecito, ahí conversamos. Pues hablando nos entendemos. A ver, hermano Raúl y Débora, tienen una pregunta sobre alguno de los requerimientos. Diga, Sí, hermano. nosotros pues imprimimos todo el libro, ¿verdad? Y hemos estado estudiándolo.
lo miramos bastante complejo. Hay 20 opiniones de sus dos primeras preguntas, ¿verdad? Eh, Me cuesta mi trabajo identificarlo. Eh, Me parece que algunas están más vinculadas a historiadores que a teólogos, ¿verdad? Y no puedo diferenciarlo, qué corriente es, cuál es la forma de pensar, porque cuando se habla de Apocalipsis, por ejemplo, yo entiendo que el libro de Enoch, ¿verdad? Que es antiguo, es antes del diluvio y y que es un libro apócrifo, ¿verdad? Entiendo yo también contenía, está clasificado como, Ok, pero ¿cuál sería su pregunta sobre los requerimientos? Todavía no estamos hablando sobre el material que les digo, ok, estamos hablando sobre los bueno, requerimientos. nosotros estudiamos esto, ¿verdad? Se nos ha hecho difícil responder su cuestionario. Ok, Este, excelente, hermano, excelente. Me alegra escuchar eso porque ese es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando usted está expuesto al material, ¿no es cierto? Cuando usted está expuesto al material, su interacción, su lucha con el material es parte clave del proceso de aprendizaje, ¿no? Si no hay lucha, si todo viene explicadito de tal manera que sea digerible, y entra directo a nuestro sistema sin ser procesado, analizado, condensado, entonces sería pues bastante, como le digo yo, el aprendizaje eh, prácticamente otro pensaría por nosotros, ¿verdad? Lo que queremos en el curso es forcejear con el material. Le agradezco, hermano, su honestidad, ¿verdad? Pero para eso está esta clase, hermano, y usted me va a servir para ilustrar. Esta hora, imagínense, es una hora y de una hora llevamos 9 minutos conversando sobre los requerimientos, no hemos entrado al tema, pero ese es un buen ejemplo de que si usted en una hora espera que abarquemos lo que usted debió haber hecho en una semana en la tarea, no vamos a poder, ¿verdad? Aquí podemos hablar sus preguntas, sus comentarios específicos, concisos, precisos, pero ustedes se ayudan a ustedes mismos en su aprendizaje mediante su interacción con la lectura. De repente, ¿verdad? Como es la primera semana y son cosas introductorias, ¿verdad? De fecha, de destinatarios, de autoría, etcétera, etcétera, se hace más grande el material, pero siempre voy a tratar, ¿verdad?, de hacerlo lo más pequeño, lo más condensado posible. Gracias, hermano. Su opinión es válida y es un punto que tomo en cuenta. Gracias, hermano Raúl. Ok, Byron, y después ya nos movemos, ¿ok? Byron, Buenas noches, hermano. buenas Un gusto noches. verlo. No es una pregunta de los requerimientos, sino es bueno, tuve el mismo problema que el hermano Raúl. El momento de estar leyendo el material eh, me, me dificultó responder las preguntas y soy uno de los que no pudo, o sea, no mandé la tarea por lo mismo y quería comentar eso también. Bueno, como dicen en mi país, ¿verdad? Nicaragua, hágale swing, quiere decir meta toda la carne en el asador, porque le voy a decir algo, ¿verdad? Esas preguntas para los que las hicieron, un hermano, no lo voy a mencionar, ¿verdad? Para no quitarle su galardón, que cuando usted lea Apocalipsis es mucho más el galardón que le va a dar el Padre de lo que yo le puedo dar en este curso, no vamos a decir su nombre, pero él me la entregó, así, lo leí, la leí, ¿verdad? Me tomé todo el tiempo de leerla en lo que me la entregó y wow. O sea, esas preguntas, hermano, fíjese que no son preguntas de análisis. Escuche eso, no son preguntas de análisis. Son preguntas de que usted lea el libro y la va a encontrar. Porque incluso utilicé para formular las preguntas el mismo vocabulario y terminología del libro. De tal manera que cuando usted mira la pregunta en el libro, su ojo la va a reconocer del cuestionario que yo le di y le va a decir, ok, esto es lo que el hermano está preguntando, ok. Entonces no son preguntas de análisis, excepto la última. La última pregunta, esa sí no la va a encontrar en el libro porque esa
es de su propia autoría, su propia cosecha. Entonces, estas son preguntas, hermano, ¿verdad? Que no requieren una gran capacidad analítica, requieren dos cosas. Número uno, observación, lectura y que usted copie lo que la lectura dice en la respuesta. Básicamente eso es, hermano, ¿verdad? Habrán otro tipo de preguntas que no son de solo que ya está en el libro dada, ¿verdad? Hay que analizar un poco, esas vendrán en otro momento. Pero bueno, gracias, hermano, por tu observación, ¿verdad? Yo sé, hermano, yo sé que de repente, ¿verdad? Es una lectura un poco así como que difícil para algunos, ¿verdad? Pero bueno, para eso estamos, hermano. Aquí usted está para aprender, ¿o me equivoco? Usted está aquí para aprender, ¿verdad? Aquí estamos porque queremos despejar esas dudas y sobre todo ante tan interesante libro, ¿no? Como es el Apocalipsis. ¿Y usted se ha fijado en su congregación que cuando la gente o los predicadores o los maestros van a hablar de Apocalipsis se quedan del 1 al 3? Ya el capítulo 4 en adelante ya no se meten, es como quien va probando con su pie el agua en el mar, ¿verdad? Cuando siente que ya el pie no toca fondo, regresa porque dice, ya no sé nadar, me puedo ahogar. Eso pasa con el Apocalipsis. Muchas lecciones sobre, has dejado tu primer amor, arrepiéntete, te vomitaré de la boca porque no eres ni frío ni caliente, pero no se oye nada más allá, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este curso, hermanos, vamos de manera general, de manera introductoria, oiga eso, a hablar del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir introductoria? Yo los voy a presentar, ese es mi objetivo en el curso. Yo los familiarizo con el contenido de Apocalipsis y ya después de este curso usted decide si continúa cortejando a este libro para establecer una relación con él o de plano le dice, ¿sabes qué? No somos compatibles, hasta aquí termina nuestra relación. Ya eso usted lo decide, pero yo aquí lo introduzco. ¿Listo, hermanos? Ok, bueno, gracias por sus preguntas, hermanos. Hemos disipado. Empecemos entonces, hermanos. Gracias por... tenemos varios hermanos oyentes, ¿verdad? Les agradezco a los hermanos, ¿verdad? Que yo los conozco, a lo mejor no los conocen, ¿verdad? Pero ahí les quiero presentar rápidamente, ¿verdad? Para que ustedes los conozcan, sus hermanos en la fe. Ahí está el hermano Milton Muñoz, ¿verdad? Hermano Isaúl Fuentes, hermana Alejandra Muñoz, el hermano iPad, que su nombre es, hermano, ¿se podría usted presentar, por favor? Hermano Jonathan. Jonathan, hermano Jonathan, ¿verdad? Es un consiervo acá en la congregación en el norte de Texas, donde yo me reúno. El hermano es oriundo de México, pero, ¿verdad? Ya tiene mucho tiempo acá en el norte de Texas, el hermano. Al igual, ¿verdad? Estos hermanos chilenos que están acá con nosotros, ¿verdad? Hermanos muy apreciados, gracias por estar acá. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la literatura apocalíptica en general y hacia el final de la clase vamos a entrar al libro de Apocalipsis propiamente. A ver, para los tres que hicieron la lectura, hermanos, ¿verdad? ¿De dónde viene la literatura apocalíptica? ¿De dónde surge esa literatura tan peculiar, tan diferente de, por ejemplo, las leyes, la historia o los evangelios o las cartas de Pablo? ¿De dónde surge? ¿Quién sabe cómo surge? ¿Cómo dice el autor que la literatura apocalíptica llega a nosotros? Hermano, dice, yo lo que entendí, ¿verdad? De la lectura es que hay algunos que dicen que es de origen no judío, ¿verdad? Algunos dicen origen griego, otro origen, hay otro allí, y se origina por los, pro- no, lo- la- las, propue- lo que los profetas, las profecías, ¿verdad? Profecías
que se considera que son hijas de la lectura apocalíptica. Ok, ¿verdad? Que el Apocalipsis es hijo de la profecía particularmente hebrea. Vamos a ver eso, ¿verdad, hermano? En el antiguo cercano oriente. Cuando hablamos del antiguo cercano oriente, estamos hablando de todos aquellas grandes civilizaciones que se desarrollaron alrededor del creciente fértil. Estamos hablando desde la parte sur del delta del río Nilo hasta los ríos Éufrates y Tigris. Ahí usted tiene Sumeria, Babilonia, los caldeos, los persas, los medos, los griegos, los fenicios, por supuesto, los egipcios y los mismos judíos. Todos ellos son pueblos religiosos, todos ellos creen en la profecía, ¿no? La idea de poder interactuar o interpretar un mensaje divino para el pueblo, para el rey, para la guerra, para la vida, para la cosecha, la siembra de diferentes maneras. Entonces, todos ellos creen de alguna manera en la profecía, pero el Apocalipsis, como lo tenemos ahora, tiene sus raíces, su génesis en la teología hebrea, en particular la profecía hebrea. ¿Cuál es la diferencia entre una visión profética, como por ejemplo, digamos, Isaías o Ezequiel, y una visión apocalíptica? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Se acuerda? Bueno, estamos calentando motores, no se preocupe. Ahora les voy a compartir la pantalla, ¿ok? Les voy a compartir la pantalla y aquí vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Esto es una introducción a la literatura apocalíptica como tal, como general, ¿no? Ya usted sabe que el libro de Apocalipsis no es único en nuestro canon. ¿Cuál es otro libro que se considera de género literario apocalíptico en nuestro canon, en nuestros libros como los tenemos hoy de la Biblia? A ver, hermano Raúl. Byron desactivó el micrófono primero. El libro de Daniel. Daniel, pero Daniel, no todo Daniel, sino Daniel capítulo 7 al capítulo 12, ¿ok? Daniel 7 Sí, al 12. Dígame, Byron. sí, exacto, solo una parte de Daniel que es Muy Apocalipsis. bien. Capítulo 7 al 12, ¿verdad? Son también literatura apocalíptica. Apocalíptica suena como una canción de Metallica, ¿verdad? O algo por el estilo. Ya vamos a ver, sí, ya vamos a ver qué es la literatura apocalíptica y de dónde viene, ¿ok? Déjeme introducirlo. Si nosotros pudiéramos trazar el origen de la literatura apocalíptica, hermano, lo llevaríamos a el tiempo de las conquistas de Alejandro Magno en siglo IV, finales del siglo III, perdón, comienzos del siglo III antes de Cristo. Usted sabe que todo lo que mira usted acá en el mapa, ¿verdad? Había sido dividido por los babilonios, los persas, pero con Alejandro Magno, ¿verdad? Desde acá, Tracia, al norte, hasta el sur del río Nilo, al sur todavía de Egipto, ¿verdad? Hasta el oriente de Persia y hasta el río Ganges en la India, ¿verdad? Alejandro Magno encapsuló en un corto tiempo todos esos territorios. ¿Y por qué menciono a Alejandro Magno? Porque Alejandro Magno viene a sembrar, a difundir, a esparcir ciertos componentes culturales, filosóficos, religiosos, que con el desarrollo del tiempo y la fusión con los judíos
van a dar origen a cierto tipo de literatura, a cierto tipo de cosmovisión que luego va a ser la que va a dar origen a nuestra literatura apocalíptica. Por ejemplo, ¿verdad? Con Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno, ¿verdad? Este que usted tiene acá es un relieve recuperado de Villa Europos, ¿verdad? Una antigua sinagoga excavada en el Mediterráneo. Pero lo que usted tiene acá de Alejandro Magno es que las conquistas de Alejandro Magno van a diseminar el ideal helénico, ¿no? Helénico, cuando decimos helénico nos referimos a los griegos, pero acuérdense que ellos eran macedonios, pero los macedonios eran pocos. Pero Alejandro Magno en su ejército, él acaparó, contrató, atrajo a multitudes de griegos, ¿no? Y los griegos eran, no todos, pero los griegos eran educados, instruidos, leídos, letrados. Ellos saben de Homero, ellos saben de filosofía. Incluso Alejandro Magno, ¿no? Su padre, eh, Felipe III de Macedonia, contrató y le pagó al famoso filósofo Aristóteles para que fuera el tutor de Alejandro Magno. Así que Alejandro Magno simpatizaba con los ideales helénicos, ¿no? Cuando decimos los ideales helénicos, estamos hablando de la filosofía, de la cosmovisión. Y entonces, cuando Alejandro Magno va diseminando el helenismo por todo ese mundo, él va facilitando, entre otras cosas, por ejemplo, un sistema económico único. De hecho, cuando él conquista a los persas, en vez de dilapidar la plata, el material de plata de los persas, que tenían enormes cantidades, ¿sabe qué hizo Alejandro Magno? Alejandro Magno, él fue a elaborar, ¿verdad? Mandó a las minas a elaborar monedas de plata y con esa le pagó a sus soldados. Ahora, él tenía muchísimos soldados, los persas tenían muchísima plata, hubo muchísima moneda, hubo muchísimo billete, ¿ya? Florecieron comunidades griegas que fueron diseminadas, pero una de las cosas que fue diseminado fue la lengua. Las tropas de Alejandro Magno hablaban el griego, la versión ática que llegó a ser conocida como koiné, griego koiné que viene de común. ¿Y usted sabe qué cuerpo de literatura del siglo I fue escrito en griego koiné? ¿Quién sabe? A ver, hermano Raúl. La Septuaginta. Correcto, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, o sea que cuando Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y todos ellos escriben en griego, están escribiendo en la lengua franca de ese tiempo. Y con el idioma no solo se transmite, por ejemplo, la cultura, pero también el pensamiento, la teología, la forma de pensar. Entonces, las conquistas de Alejandro Magno no funcionan de la siguiente manera. En primer lugar, él va a difundir la cultura y el pensamiento griego, instituciones como el gimnasio, ¿no? Van a ser difundidas en Palestina. Van ustedes a ver judíos, hermanos, judíos que abrazan el helenismo, que abrazan la cultura y los valores y las tradiciones paganas y no todos los judíos, obviamente, van a haber judíos que se resisten. Como usted sabe, siempre hay grupos dentro del pueblo de Dios que dicen, vamos a adaptarnos a los valores y normas culturales de nuestro alrededor. Y hay otro grupo más conservador, más ortodoxo, podríamos decir, que dice, no, no vamos a rendirnos ante la presión de las normas de la sociedad o de la cultura. Bueno, entonces Alejandro Magno nos deja una cultura y un pensamiento griego, la filosofía, el idioma, nos deja el surgimiento de la filosofía como una forma de vida, la famosa escuela de pensamiento tanto de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y las más famosas, los epicúreos
y los estoicos. ¿Se acuerda que en Hechos 17 Pablo en Atenas disputa con estos dos grupos filosóficos, ¿verdad? Cuando está presentando el Evangelio en el Areópago o la colina de Marte, en donde estaba ubicado el Partenón. Entonces, surge la filosofía, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Esto es un mosaico de una antigua sinagoga en un lugar que se llama Bet Alfa, aproximadamente finales del siglo IV, comienzos del siglo V después de Cristo. Pero mire esos detalles de la sinagoga, mire. Entonces, en el piso, usted tiene aquí en hebreo los meses del año. Estos son los signos del zodíaco. ¿Qué hacen los signos del zodíaco? ¿No? ¿Qué hace el horóscopo dentro de una sinagoga judía? Ya usted tiene aquí, por ejemplo, en medio, ¿verdad? No sé, pero si usted sabe qué es, este es el dios Helios, el dios Sol, que todas las mañanas, ¿verdad? Viene jalado por esta carreta, un carro con 4 caballos que lo van sacando, ¿verdad? La noche viene detrás de él. Aquí tiene 4 ángeles. Usted ha leído en Apocalipsis que los 4 ángeles detienen los 4 vientos, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Aquí está esa idea. Entonces, eso se lo digo porque las conquistas de Alejandro Magno unieron, hicieron más pequeño, más cercano el mundo y el helenismo, su filosofía, su cultura, su forma de vida, su forma de pensar, entró, hizo impacto en el judaísmo, sobre todo de la siguiente manera, ¿no? Usted tiene, esto es un antiguo gimnasio, ¿verdad? Lo que sería hoy como un gimnasio, ¿verdad? Pero un poco diferente en el sentido de que esta era una institución griega y cuando ciudades grandes como Roma o Jerusalén la adoptaban, ¿verdad? Eso era algo muy popular. Los libros, por ejemplo, de los Macabeos, primero de Macabeos, nos relata cómo algunos sacerdotes judíos, después de ofrecer su holocausto y su servicio de adoración en el templo en Jerusalén, apenas terminaban, ¿verdad? Marcaba el reloj como albañil, ¿verdad? Pum, salían al gimnasio y en el gimnasio competían desnudos, ¿verdad? Competían desnudos. Otros sacerdotes más ortodoxos, ¿verdad? Abominaban eso, luchaban contra eso, porque a los judíos, cuando iban ahí desnudos, los otros, los paganos, por así decirlo, se burlaban de su circuncisión e incluso desarrollaron una técnica, una cirugía, ¿no? Para cubrir la circuncisión. Por eso Pablo en 1 Corintios 7 dice, ¿recibiste al Señor o te convertiste estando incircunciso? Quédate incircunciso, ¿verdad? Porque había una operación donde uno podía ocultar la circuncisión. Pero bueno, en donde yo quiero ir aterrizando es en el pensamiento judío. El pensamiento judío, hermano, toma del helenismo, toma de esta idea filosófica, como por ejemplo el dualismo entre el bien y el mal, esa lucha eterna entre lo bueno y lo malo, la creación de seres intermedios que en la filosofía o mítica griega, ¿verdad? Se pueden llamar semidioses o espíritus o ángeles, ¿verdad? Van a tener su equivalente en la literatura judía y hay mucha literatura judía en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, que es de carácter apocalíptico, ¿ok? Usted tiene, por ejemplo, los 24 libros del texto Masoreta, que son los 39 que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento hoy, pero tiene primero de Esdras, tiene Eclesiástico, Judith, Tobit, Baruch, Carta de Jeremías, primero de Macabeo, algunas adiciones a Daniel, Esther y Jeremías. No todos ellos son Apocalipsis, ¿verdad? Estos son literatura que judíos fuera de Palestina incorporan y utilizan como literatura sagrada, ¿ok? No todos los judíos lo aceptan, pero hay muchos judíos en la diáspora. La diáspora, le digo, Roma, Alejandría y otras ciudades fuera de Palestina.
ellos incorporan esto dentro de su canon. ¿Por qué les menciono esto, hermano? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos que los judíos del tiempo de Jesús, ¿no? Y un poco antes, ellos son diversos en su presentación, en sus creencias, ¿no? Usted sabe que algunos grupos judíos muy famosos en tiempo de Jesús, tiempo del Nuevo Testamento, son los fariseos, pero ellos creen en cosas diferentes a los saduceos, cosas diferentes a los samaritanos, cosas diferentes a los esenios. De hecho, aunque tienen la misma escritura, no consideran igualmente autoritario cada parte de lo que llaman el Antiguo Testamento. Entonces, eso solo se lo enseño, hermano, para que recuerde que el surgimiento de la literatura apocalíptica en el judaísmo se da, ¿me está escuchando? Porque no todos los judíos piensan de la misma manera. ¿Me explico? Hay judíos que van a abrazar el helenismo y hay judíos que van a rechazar el helenismo. Hay cristianos el día de hoy, no pensamos todos de la misma manera, gracias al Señor. No pensamos todos igual. Entonces hay diversos grupos y estos diversos grupos tienen diferente énfasis. Pero tienen tres cosas en común todos los judíos, no importa si es fariseo, si es saduceo, si es samaritano. Número uno, consideran la ley como la revelación especial de Dios para Israel. Consideran, número dos, la circuncisión como señal del pacto. Y número tres, consideran el estatus de Israel como pueblo especial y escogido entre las demás naciones. Pero hablemos de un libro en particular, ¿verdad? Hablemos del primer libro de Enoc, hablemos del testamento de Moisés. Estos libros son aludidos, no citados, escuche bien, aludidos en Judas 14 al 15, ¿verdad? Cuando dice, vino el Señor con sus decenas de millares a ejecutar juicios sobre los impíos por todas las obras que hacen impíamente, etcétera, etcétera. Eso está en el primer libro de Enoc, capítulo 1, verso 9. Y tenemos la historia, ¿se acuerda cuando Judas dice, pero cuando Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no prefirió juicio de maldición sobre él, sino que le dijo el Señor, te reprenda? Bueno, eso no lo encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento porque viene de una historia, ¿verdad?, que se encuentra en el llamado Testamento de Moisés. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto, hermano? Que antes de que usted llegue a Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ya ha habido mucho tiempo, ¿ok? En donde los judíos han desarrollado literatura apocalíptica, ¿ok? Y la más importante, ¿verdad?, es que yo le quiero mencionar, son, por ejemplo, Daniel 7 al 12, que ya lo mencionamos, segundo de Esdras, Enoc etíope o el Apocalipsis de Baruch. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre apócrifo, pseudoepígrafo y cuál es la otra? Apócrifo. Creo que el hermano Raúl había mencionado que eran libros que no son apócrifo. ¿Cuál era el otro término, hermano Raúl, que usted utilizó al comienzo para referirse a primero de Enoc cuando dijo que era un libro? Yo decía que también recogía temas, y era antediluviano, Ok, muy ¿verdad? bien. Excelente, hermano, ¿verdad? Sí, apócrifo quiere decir oculto, no necesariamente quiere decir rebelde o irreverente o no inspirado, ¿verdad? Nosotros le llamamos así. Pseudoepígrafo quiere decir que fue escrito a nombre de otro, que no es el autor que lo escribió. Los rollos del Mar Muerto, hermanos, que fueron descubiertos en una cueva de la comunidad antigua en Qumran,
en el siglo pasado, a las orillas del Mar Muerto, ¿verdad? Hay un rollo de la guerra, así se llama, ¿verdad? La batalla de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Entonces, con estos son algunos ejemplos, hermano, de literatura que va a venir a poner las bases para lo que nosotros vamos a conocer como nuestro Apocalipsis. Pero cuando hablamos de Apocalipsis, entonces en este curso, esta es la definición que vamos a manejar, hermano, ¿ok? Esta que usted mira en la pantalla. Apocalipsis, y esta nos la da uno de los más prolíficos autores sobre el género literario Apocalipsis, desde el siglo pasado, el señor John J. Collins. Él nos dice que Apocalipsis es un género de literatura revelatoria con un marco narrativo. Qué interesante, ¿no? Porque cuando usted mira nuestro libro de Apocalipsis, ¿qué es Apocalipsis? ¿Es un libro, es una carta, es una epístola, es profecía? ¿Qué es Apocalipsis? ¿No? Comienza como una carta, termina como una carta, pero usted mira que tiene un marco narrativo, no es necesariamente como los evangelios o las cartas de Pablo, ¿no? Entonces, ese marco narrativo es donde deviene la historia, donde se desarrolla la historia, la lucha entre el bien y el mal, y hay una revelación, ¿no? Por ejemplo, la revelación de Jesucristo que él envió por medio de su ángel a su siervo Juan, etcétera, y es mediada, siempre es mediada por un ser de otro mundo. Esta es una diferencia muy importante con la profecía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Cuando Dios se revela a través de estos profetas, Zacarías, Miqueas, Joel, Osea, Habacuc, Dios lo hace directamente al profeta y el profeta le comunica al pueblo, ¿verdad? En la literatura apocalíptica, hay un ser intermediario entre Dios y el profeta. Ese ser intermediario usualmente es un ángel o puede ser una figura del pasado de la historia de Israel como Adán, Moisés, que viene, o Enoc, ¿verdad? Que vienen a revelarle al pueblo de Dios otras cosas. ¿Ah? Explicando una realidad trascendente, o sea, fuera de este mundo que es tanto temporal, en la medida en que concibe salvación escatológica, o sea, para el fin de los días, y espacial, en la medida en que involucra otro mundo, uno que no vemos, uno que es sobrenatural, que viene mediado, saturado de muchos símbolos, ¿no? El Apocalipsis, ¿qué tipo de símbolos tiene el Apocalipsis? ¿Qué tipo de simbología tiene Apocalipsis? A ver, hagamos una lista. Tiene simbología numérica, ¿no es cierto? El número de los, yo escuché el número de los 144,000 sellados, por ejemplo, ¿verdad? Tiene simbolismo teriomórfico, o sea, animales, la bestia que sube del mar, que tiene garras así, que tiene colmillos así. Tiene simbolismo cromático, ¿no es cierto? Colores. El gran dragón escarlata, por ejemplo, ¿verdad? Tiene, ¿qué otro tipo de simbolismo? Antropomórfico, ¿verdad? Se le da a seres que no conocemos, que nunca hemos visto, se les da la personalidad humana, como a uno de los ángeles que mueven esas ruedas que están delante del altar de Dios, ¿verdad? Uno de ellos tiene cara como de hombre, ¿verdad? Entonces hay mucho tipo de simbolismo en el Apocalipsis y ese es el problema. El problema es que cuando usted ignora la matriz, o sea, el semillero que proveyó la teología para esos símbolos que se encuentran en el Antiguo Testamento, usted ya está en desventaja para interpretar el libro de Apocalipsis. Entonces, no está mal leer el Antiguo Testamento para entender el Apocalipsis. Si usted jamás ha leído el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, y usted pretende leer, interpretar, predicar o enseñar del Apocalipsis, va a estar en una gran
desventaja interpretativa. Ok, voy a hacer una pausa hasta ahí, ¿verdad? Porque siento que me están viendo, ¿verdad? Pero me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna pregunta. Excelente, yo sabía que ustedes son un excelente grupo de estudiantes. Muy bien, así me los dejó bien Hermano, el hermano Fernando hermano, Montes. Hermano Raúl, hermano, yo se usa mucho el término escatológico, ¿verdad? Es escatológico, y el escatológico, esa palabra está en varios puntos de la lectura. ¿Qué deberemos interpretar como escatológico? Yo tengo como escatológico eh, la definición pues etimológica, ¿verdad? Conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Pero me parece que no es exactamente lo que la lectura nos quiere definir. excelente hermano, su sospecha es bien fundamentada. No es ni remotamente lo mismo, ¿verdad? Escatología, cuando hablamos de escatología, hermano, estamos hablando de las cosas por venir, el futuro, ¿verdad? Estamos hablando de los últimos tiempos. Por ejemplo, escatología hablamos la salvación de Israel, la segunda venida de Cristo, el juicio final, la gran batalla de Armagedón, por ejemplo, en simbolismo, ¿verdad? Son las cosas que van a acontecer al final de los tiempos. Eso entiéndase por escatología. Escatos, lo último, logía, ciencia, estudio, razón, discurso, entonces sobre las últimas cosas. ¿Qué son las últimas cosas? Mucho, ¿no? La resurrección de los muertos, la Jerusalén celestial descendiendo a la tierra, etcétera, etcétera. Eso es escatología, ¿me explico, hermano? ¿Cómo no? Buena pregunta. Muy bien. Continuemos entonces, hermanos, porque yo quiero que hablemos de la terminología cuando hablamos en este curso. Cuando en este curso hablemos, hermanos, de las siguientes palabras. A ver, ¿qué creo por acá? Hagamos una diferencia entre Apocalipsis y nos referimos a género literario. ¿Qué es género literario? Empecemos por ahí, porque decimos género literario, pero a lo mejor, ¿qué entendemos por género literario? Bueno, género literario es, hermano, un conjunto de reglas que nos permiten identificar las características de cierto tipo de literatura. Por ejemplo, hay prosa, hay poesía, Narrativo, narrativo. narrativo, ¿verdad? Narrativo, Ujú. sapiencial, eh, etcétera, hermano, ¿verdad? Cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo sabe usted que está ante un juego de fútbol? ¿Verdad? Que usted está viendo Perú y Chile disputar quién queda de último en la tabla de la Conmebol, ¿verdad? ¿Quién quiere quedar arriba del otro? Y que usted está viendo un juego de béisbol. ¿Cómo reconoce? Bueno, porque hay reglas para cada juego, ¿no? Hay ciertas características que le hacen a usted distinguir de la misma manera. En la literatura hay reglas que le permiten diferenciar ante qué tipo de literatura usted se encuentra, así como hay géneros musicales, no balada, bachata, música romántica, rock, etcétera. Hay diferentes tipos de literatura. Entonces, cuando decimos apocalipsis nos referimos a ese género literario. Cuando decimos apocalipticismo nos referimos a la particular cosmovisión o entendimiento del mundo y filosofía de los apocalipsis. Y cuando decimos apocalíptico, lo estamos utilizando como un adjetivo que califica primero a los apocalipsis
o sea, a la literatura del género literario, y en segundo, a textos o ideas que tienen mucho en común con esa filosofía apocalíptica. Entonces, Apocalipsis es una cosa, apocalipticismo es otra y apocalíptico es otra cosa. Ahí le dejo la pantalla, de todas maneras usted va a tener acceso a ella cuando el hermano Fernando Montes ponga la repetición, si es que la ponga. Entonces, ya esto se los había enseñado. Miren la cantidad de literatura judía. Estos son algunos ejemplos, no son todos, ¿no? Que es escrita entre el 300 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, que viene de la parte judía. Aquí no estamos hablando de los apocalipsis cristianos. Porque yo sé que usted sabe que el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento no es el único libro del género literario Apocalipsis de la iglesia, lo sabe, ¿verdad? Usted tiene el pastor de Hermas, ¿verdad? Usted tiene el Apocalipsis de Pedro, ¿verdad? Hay otra literatura apocalíptica cristiana. Esta que está en la pantalla es judía. El Apocalipsis de Abraham, de Baruch, de Daniel, de Sofonía, el testamento de los 12 patriarcas, el testamento de Moisés, segundo de Baruch, 4 Esdras, primero de Enoch. Algunos de estos, hermanos, están en Google, ¿verdad? Usted busca Google y va a encontrar el PDF o algún sitio que le va a llevar ahí. Yo solamente se lo digo por si usted tiene ese espíritu inquisitivo, ¿verdad? Ese espíritu investigador, así como los estudiantes de Berea en Hechos 17, cuando Pablo les predicaba, ¿verdad? Que querían ver si esas cosas eran. Yo solo más les digo, si usted quiere ver después, vea, ¿verdad? Pero ahí están, esos son, o sea, había muchísimo literatura, ¿no? ¿Cuáles son las características generales de toda esta literatura apocalíptica? ¿Qué comparten en común? Bueno, en primer lugar, tienen un marco narrativo. Por marco narrativo, estamos hablando de relatos que describen secretos inaccesibles a un vidente humano por medio de un ser celestial. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Yo, Juan, estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. Cuando escuché esta voz detrás de mí, caí como muerto. Juan no conoce esa realidad. Por ejemplo, en el capítulo 4, nosotros entramos a el gran cuarto donde está el trono de Dios. Juan desde la tierra no puede acceder ahí a menos que se lo revele un ser celestial. Usualmente viene en forma de visiones y las visiones tienen un carácter de todavía, pero falta un poco más. A diferencia de las proféticas, cuando usted lee Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, la profecía tiene un carácter urgente. Lo que Dios dijo va a pasar muy pronto. Pero la profecía apocalíptica, las visiones apocalípticas son para otro tiempo, para otro momento, para otro futuro, usualmente. Y las visiones son enigmáticas, son tan enigmáticas que tienen que ser explicadas por un ángel, ¿verdad? Y yo me vi y volví. ¿Cuántas Mara Pérez existen, verdad? Yo veo que entra bastante Mara Pérez. Me imagino que a la hermana se le está desconectando la conexión. Deben ser interpretadas por un ángel, entonces las visiones. Y hay dos tipos principales de narraciones apocalípticas, como por ejemplo en el primer libro de Enoch, ¿no? Enoch viaja a otros planetas, a otros mundos. El vidente viaja a otra dimensión o partes del cosmos que son inaccesibles a los humanos. O hay una revisión de las cosas que ya pasaron. Por ejemplo, Daniel 7:12, ¿verdad? Daniel 7:12, esa parte es escrita en el segundo siglo, en tiempos, ¿verdad? De el reino de los Seleucidas, sobre todo este famoso rey Antíoco IV Epífanes, aunque el relato está históricamente ubicado en el tiempo de Daniel en la corte del rey Darío el persa. El libro como tal proviene de el siglo segundo. Es como que usted está viendo una película o está leyendo una novela hoy, la tiene en sus manos, fue escrita en el 2025, pero le habla de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial o de algo que ya pasó, aunque usted lo tiene escrito el día de hoy.
¿Cuáles son algunos esas son las características, hermanos, de la literatura apocalíptica como tal? Pero esto que yo le voy a dar ahora, ¿verdad? Son lo que lo hace distintivo al libro de Apocalipsis o a los Apocalipsis. Por ejemplo, ¿qué es lo que se comunica? Apocalipsis quiere decir, qué interesante, ¿no? Que en el griego, hermano, en el idioma griego, nuestro libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, cuando lo escribe el vidente, a ver, aquí tenía Apocalipsis 1. Mire que el término que utiliza el autor Juan es precisamente en griego Apocalipsis, que la Reina Valera traduce como revelación. Y eso nos da una pista interpretativa a la hora de comenzar a leer e interpretar toda la obra, porque nos dice que el autor, al escoger el término Apocalipsis, ha escogido intencionalmente, a ver, déjame ver que no le compartí, hermano. No me puede decir, hermano, no me está compartiendo. Ahora sí, la mira en la pantalla, hermano. Ok, acá, mire Sí. el término, gracias, hermano, el término apocalipsis en el griego del capítulo 1, verso 1 de nuestro Apocalipsis en el Nuevo Testamento, nos deja de ver que el autor tiene toda la intención del mundo de considerar su obra literaria como este tipo de literatura. Significa algo que estaba oculto, ahora es revelado, como por ejemplo, imagínense que se va a develar una estatua, ¿verdad? Hay una inauguración de algún lugar, se va a develar una estatua, hay algo que la tapa y zoom, quitamos el velo y ahora podemos ver lo que antes estaba cubierto. Esa es la idea que nos da Apocalipsis. Algo que no salta a la vista simplemente, pero es algo que, pues que está ahí para el autor. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Cuando él escoge eh, pues básicamente ese tema, ¿ok? Entonces, esa es una característica de la literatura apocalíptica. Otra característica que se la tengo acá va a ser el medio de la comunicación, ¿no? Hay mensajeros celestiales y a veces el autor es transportado a otra dimensión, en este caso al cielo, ¿verdad? Esos son rasgos distintivos, el medio de la comunicación. No es simplemente un éxtasis o una visión que tiene el profeta, sino que alguien es enviado, como en Daniel 7, ¿se acuerda? Daniel estaba junto al río y se le envió al ángel Gabriel para que le explicara lo que había de suceder. Otro rasgo distintivo, en tercer lugar, hay un eje temporal. Tenemos el presente versus el futuro. Por ejemplo, me preguntaba el hermano Raúl qué es escatología. Esto, hermano, ¿verdad? El día del Señor, contrasta dos eras. La era que estamos viviendo, el presente, no es todo lo que hay. Hay otra realidad que no podemos ver, pero un ángel o un ser intermediario ha sido enviado al profeta para hablarle al pueblo, animar, confortar al pueblo, ¿no? Hay un eje, si aquel es un eje temporal, este es un eje espacial, lo terrenal versus lo celestial. Por ejemplo, Daniel 12 nos menciona una resurrección de los que duermen en el polvo de la tierra y Apocalipsis al final nos habla de nuevo cielo y nueva tierra. Está la lucha entre los malvados y los justos. Definitivamente ese es un eje muy central en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios se encuentra en una especie de entre la espada y la pared. Y la idea del autor del Apocalipsis es provocar una respuesta de parte de la audiencia que lee y escucha su mensaje apocalíptico. ¿Ok? Ya ustedes han visto esto, ¿verdad? Los principales presupuestos o ideas teológicas. Esto viene, hermano, en parte de la filosofía griega que es filtrada en el judaísmo del siglo segundo antes de Cristo, ¿verdad? Hay un Dios trascendente, o sea, un Dios fuera de este mundo, pero ese Dios es amante, es misericordioso, es justo. Hay una
escala de ángeles, hay arcángeles, serafines, querubines, y hay una especie de dualismo, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo, la tierra y el cielo, la muerte y la vida. Entonces, pero siempre recuerde, ¿verdad? Que la función de las visiones del Apocalipsis no es confundir, no es inspirar terror, no es que tenga pesadilla, sino que es consolar, es confortar y alimentar la esperanza del pueblo de Dios que sufre. Ok, hermanos, hay bastante, ¿verdad? Yo estoy seguro que lo va a tener que repasar cuando el hermano Monte suba el video, pero me gustaría saber qué preguntas, qué comentarios surgen en su mente sobre la literatura apocalíptica. Ulises y luego Mayra. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Mi Buenas pregunta noches. es, mi pregunta es de si el libro de Apocalipsis, hermano, terminaría siendo una carta o cómo se terminaría ese libro. Buena pregunta. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que más sería una carta por cómo inicia. Ok. Pero dice, ¿verdad? El que creo que ahí al final dice en capítulo 22 y yo advierto, ¿verdad? Al que quiera agregar o quitar de las palabras de este libro, ¿verdad? Dios le añadirá las plagas que aparecen en ella. Entonces, Apocalipsis es un caso bastante interesante, Ulises, porque tiene el formato de una carta con un sobrescrito, un destinatario a las 7 iglesias en Asia Menor. Es una carta circular, o sea, es la misma carta para todas estas congregaciones en Asia Menor. Ah, termina como una carta, pero ese es solamente su marco de referencia. Por dentro su contenido es profecía apocalíptica, ¿verdad? Entonces es como una mezcla, ¿verdad? Entre carta, profecía, apocalipsis. Buena pregunta, Ulises, gracias. Hermana Mayra. Buenas noches, hermano. Una pregunta. ¿Por qué le llaman revelación a Apocalipsis? Y bueno, escuché decirle que en la Reina Valera. ¿Y cuál es la diferencia entre revelación y profecía? Profecía y revelación. Ok, esa es una buena pregunta, hermana, ¿verdad? Profecía, hermana, ¿verdad? Tiene que ver con un mensaje que viene de parte de Dios para que el pueblo se arrepienta. No necesariamente quiere decir un aviso sobre el futuro, ¿verdad? Pero lo que pasa es que así hemos entendido profecía, ¿no? De profecía siempre hemos destacado su elemento de vaticinar el futuro, ¿verdad? Pero profecía tiene en el pensamiento judío la semilla, el entendimiento, la explicación de que es la capacidad de revelar, de dar a conocer públicamente algo que antes estaba oculto. Y ese es el sentido que Pablo le da, por ejemplo, cuando está discutiendo los dones de profecía en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Dice en el 14, pero si entre ustedes hay profetas y hay un inconverso, hay un incrédulo, lo oculto de su corazón se es manifiesto, de tal manera que va a alabar a Dios y va a decir, Dios verdaderamente está entre ustedes. ¿Por qué? Porque lo que él tiene oculto en el corazón, el profeta lo revela, aunque no necesariamente tenga que ver con los planes futuros de la persona. Entonces, en la profecía hebrea, cuando digo profecía hebrea, estoy hablando de Ezequiel, Isaías, Oseas, Amós, Jonás, etcétera. La profecía no siempre es un vaticinio sobre lo que va a acontecer. En cambio, la revelación, ¿verdad? Que revelación quiere decir dar a conocer lo que antes estaba oculto. Puede ser los planes de Dios para su pueblo, puede ser un entendimiento que antes el pueblo no conocía,
como por ejemplo en ese sentido lo usa Pablo en Efesios 3 cuando dice, hablando del ministerio y la salvación a los gentiles por medio del Evangelio, misterio que antes estuvo oculto, pero que ahora Dios ha revelado. Entonces, eso es revelación, hermana. Revelación es y profecía, ¿verdad? En este caso, no son necesariamente sinónimos intercambiables, me estoy explicando, sino que tienen que ver con el asunto de la capacidad y el poder que tiene Dios como un ser intermediario para revelar lo que está oculto, sea del futuro o no. ¿Me explico, hermana? Buena pregunta, hermana Mayra, gracias. Sí, Ok, hermano. Gracias yo por la veo varias manos levantadas, hermana Reina, claro que sí. Hermano, fíjese que a mí me llama muchísimo la atención cuando he leído Apocalipsis, que dice usted que puede ser que comienza con una carta, pero también se puede decir que es libro, porque fíjese que me llama la atención cuando dice que el nombre de nosotros está inscrito en el libro de la vida, por ejemplo, o también dice que está escrito nuestro nombre en una piedrecita. Entonces, eso me llama mucho la atención y puedo decir que entonces es como una especie de libro que hace revelaciones de sucesos que están a punto de suceder o sucesos en el futuro. Una revelación sobrenatural, dice, una parte. Ok, sobrenatural, siempre que usted entienda que viene de Dios y es revelada por un ser intermediario, eso es lo sobrenatural. Pero el profeta, el ser humano, en este caso el autor que se llama Juan, no tiene nada de sobrenatural, ¿verdad? Se lo digo porque por ahí hay algunos charlatanes de la fe, ¿verdad? Que pretenden darnos profecías y pretenden tener alguna especie de don sobrenatural. Ok, hermanos, ya son las 10:04 para mí, para otros ya es otro día, ¿verdad? Para otros es otra hora, así que vamos a respetar esa hora, vamos a terminar, porque si no después el hermano Fernando Montes se enoja, y usted ya lo ha visto cuando él se enoja, hermano, ay Dios mío, sálvese quien pueda. Hermano, Dios me lo bendiga, yo les voy a poner la tarea para el siguiente lunes. Ya usted tiene el libro, hermano, está en el canal de la escuela. Ahí descárguelo, ¿verdad? El hermano Raúl recorrió la mía extra, lo imprimió, ¿verdad? No lo tiene que imprimir si usted lo tiene en digital, pero la idea, ¿verdad? Es que usted lo lea antes, recuerde, léalo antes lo que le voy a mandar del próximo lunes, ¿verdad? A los hermanos que están oyentes, muchas gracias, hermanos, por estar acá esta noche y hacer tiempo. Vamos a despedirnos en oración para que Dios nos bendiga.